Bienvenidos sean todos ustedes a la dimensión del miedo. Cuando oímos la palabra vampiro, no podemos evitar que se nos venga a la mente el famosísimo conde Drácula de Bram Stoker. Este se inspira en las andanzas del terrible y sanguinario príncipe valaco Vlad Dracula, más conocido como el Empalador. Pero el príncipe Vlad, a pesar de ser alguien totalmente despiadado y que disfrutaba plenamente con el sufrimiento ajeno, incluso de sus propios súbditos, no era un vampiro, ni mucho menos. No consta ningún testimonio de que bebiera nunca la sangre de sus víctimas, que por cierto fueron muchísimas, y la sometió en muchos casos a atrocidades que dan escalofríos solo de pensarlo. A lo largo de los siglos se han dado abundantes casos de vampirismo. Incluso podemos hablar de auténticos brotes, como veremos más tarde. Los casos llegan prácticamente hasta nuestros días. Por nombrar algunos, el de Peter Kürten, el vampiro de Düsseldorf, o Richard Chase, el vampiro de Sacramento, ambos durante el siglo XX. Y más cercano en el tiempo tenemos al escocés Alan Menzies, ya en el siglo XXI. Mucho más de 2 siglos antes de que Bram Stoker inundara la cultura popular con su Drácula, un vampiro croata llamado Jurgrando ya sembraba el terror entre los aldeanos de Istria, hasta el punto de que sus andanzas le han valido el título del primer muerto viviente de Europa. Jur nació en la península de Istria, en Croacia, allá en principios del siglo XVII, en la localidad de Kringa. Su vida fue la normal para un campesino de la época, vida humilde y trabajando de sol a sol para poder sobrevivir, pero realmente su historia comienza tras de su fallecimiento. Jurgrando muere en 1656 por causas desconocidas, y lo divertido del caso llega al poco tiempo de recibir cristiana sepultura. Al buen señor, contra todo pronóstico, después de muerto, le dio una noche por volver del otro mundo y hacer una visita sorpresa a su señora esposa. Según su viuda, el difunto le visitaba sonriente y jadeante por las noches. La sumía en un profundo sueño, para posteriormente abusar sexualmente de la pobre mujer y además succionarle la sangre por el cuello. No olvidemos imaginar el pánico que sentiría la pobre mujer ante tan desagradable y sobre todo fría visita. A la desdichada señora, como era de esperar, nadie la creyó, algo que agravó la ya de por sí horrorosa situación que estaba padeciendo. Todo cambió cuando el roco de su pueblo, un tal Giorgio, toma cartas en el asunto tras las súplicas de la viuda. Este, que había oficiado el funeral de Grando 16 años antes, se presentó en plena noche en casa de la viuda, acompañado por unos conocidos. Su intención, más que nada, para que le dejara tranquilo, era la de hacer ver a la mujer que las apariciones del difunto eran solo fruto de su imaginación. La sorpresa llega cuando al entrar en la vivienda se encuentra al señor Grando sentado cómodamente en su salón. Como se lo pueden imaginar, la comitiva salió corriendo despavorida, como alma que lleva el diablo, y se cuenta dándose algo más que empujones por salir de la estancia. Los rumores se dispararon por Kringa. No se hablaba de otra cosa. Los aldeanos contaban que una misteriosa y oscura figura paseaba por sus calles en la noche oculta entre las sombras, para colmo de males. Por causas desconocidas, en 1672 se produjo un brote de vampirismo que se propagó por toda la península de Istria. Esto provocó que Pánico tuviera el terreno abonado para poder campar a sus anchas. Como no podía ser de otra manera, el origen del brote se le achacó a Jurgrando. Según una tradición local muy antigua, los Estrigón o Badebec, o sea, hechiceros, bebían sangre humana, sobre todo de niños. Estos hechiceros, al morir, se convertían en vampiros, que por las noches salían de sus tumbas. Estos deambulaban por las calles,
llamando a las puertas de algunas casas, y cuando se realizaba esta llamada, era ya algo irremediable, que en un breve lapso del tiempo, algún miembro de la familia muriera a manos del estrigón. En otras ocasiones, volvían a sus antiguas casas, se introducían en el lecho de sus viudas, y yacían con ellas, sin mediar una sola palabra. La solución al problema, según estas tradiciones populares, era abrir la tumba donde moraba el vampiro durante el día y acabar con él, clavándole estacas de madera en el tórax. Y ese fue, ni más ni menos, el plan que comenzaron a orquestar el párroco Giorgio junto al magistrado de la localidad. Todos coincidían: Brando era un estrigón y había que acabar con él como fuera. Los aldeanos se dirigieron al cementerio, armados con antorchas y un crucifijo. Al abrir la tumba, y para su sorpresa, lejos de estar descompuesto, el cadáver estaba en perfecto estado, incluso con buen color en la cara. El grupo de nuevo fue presa del pánico y volvieron a Kringa a toda velocidad y sin mirar ni una sola vez atrás. Dice la leyenda que Grando mató a un miembro de la familia de cada uno de aquellos que habían osado perturbar su descanso. Con el tiempo, procedieron a un segundo intento, pero esta vez fueron acompañados por el cura Giorgio, el sacerdote y los 9 valientes vecinos que le acompañaban. Encontraron a Grando justo en el mismo lugar donde lo habían dejado, y tomando un crucifijo, el párroco se arrodilló y dirigió al vampiro las siguientes palabras: «Mira esto, oh vampiro, he aquí Jesucristo, el que nos liberó de las penas del infierno y murió por nosotros en el madero». Según el sacerdote, en ese mismo momento vio caer lágrimas de los ojos del vampiro. Uno de los aldeanos aprovechó el momento de debilidad para intentar clavarle una estaca de madera en el pecho, pero cada vez que lo hacía, el cuerpo las expulsaba fuera. Grando emitía unos alaridos espeluznantes que provocaban el terror incluso en estos valerosos hombres. El vampiro daba saltos sobrehumanos dentro de la cripta, como si de un animal enloquecido se tratara. Cuenta la leyenda que tuvo que ser un campesino, Stepan Milasi, el que, armándose de valor y después de una encarnizada lucha, acabara con el vampiro. Al decapitarle, fue tanta la sangre que emanó del cuello descabezado que los cubrió a todos y casi llenó por completo la tumba. Y entonces fue cuando Grando cayó al suelo y por fin murió de verdad. Así acababa el terror que asolaba a Kringa y conseguía así su merecido descanso eterno. Y desde entonces, la paz volvió a Kringa, la misma paz que ahora solo perturban los turistas. En la actualidad, la figura de Grando es la gran atracción turística de la villa de Kringa.